Buenos días. En esta sesión les explicaré cuál es el fundamento de la prueba TED-Student y cómo se interpreta. ¿En qué casos vamos a utilizar la prueba TED-Student? La vamos a utilizar cuando queremos comparar dos medias, es decir, que es un requisito que la variable cuantitativa tenga distribución normal y deben tener una variable cualitativa que agrupe a su variable en dos categorías. Ejemplo, tasa de filtrado glomerular de acuerdo al sexo o de acuerdo a la presencia o no de hipertensión arterial. En este ejemplo podemos observar visualmente qué es una TED Student, qué es lo que nos muestra. En el ejemplo A, tenemos dos fármacos antihipertensivos. Uno alcanza una presión en todos los sujetos de 120 y el otro de 140. Esta diferencia de presiones se llama tamaño del efecto, es decir, de 20. En el ejemplo B, lo que podemos observar es un ejemplo más realista. Es decir, si bien la media es 120 y 140, no todos los sujetos alcanzan el mismo valor. Hay factores genéticos, ambientales, edad, que pueden hacer que el sujeto responda de forma diferente. Entonces, si bien la presión es 120 y 140, tenemos una dispersión de 5. En cada uno de los dos grupos, la desviación estándar es igual. Si ustedes elevan al cuadrado la desviación estándar, van a obtener la varianza. Esto quiere decir que al ser iguales las desviaciones estándar, también lo van a ser las varianzas. En el ejemplo C, ¿qué es lo que podemos observar? El tamaño del efecto sigue siendo el mismo, de 20, pero cambia la desviación estándar o la dispersión de los datos. Es mayor la dispersión de los datos. Hay una mayor variabilidad, por lo que no podemos definir con claridad cuál es el efecto del tratamiento en ambos grupos. En el ejemplo D, lo que podemos observar es que a pesar de que los tratamientos son iguales, el tamaño del efecto es igual, la desviación estándar es diferente. En el grupo B, tenemos una desviación estándar o varianza menor que en el grupo A. ¿Esto a qué nos va a llevar? Bueno, pues en el grupo B, el efecto es un poco más predecible que en el efecto A. Y esta evaluación de la varianza se lleva a cabo mediante la prueba de Levy. Aquí les muestro la fórmula de TED-Student, que toma en cuenta el tamaño del efecto o diferencia de medias y en el denominador la variabilidad entre los grupos o el error estándar de la varianza. Entre mayor sea la diferencia o tamaño del efecto y menor el error de la varianza, más probable es que ese resultado de t sea significativo. Entre mayor sea el valor de t, ese resultado es más probable que sea significativo. En este ejemplo podemos observar que un grupo de ortopedistas analizó la fuerza alcanzada tras el retiro de una nueva férula versus una férula estándar. El desenlace es fuerza. 10.1 en el grupo de la nueva férula y en el grupo 2, 5.4. A simple vista podemos pensar que la nueva férula se asocia a mejor fuerza. Sin embargo, esta diferencia de 4.6 tenemos que analizarla con la prueba TED-Student para ver si esto que estamos observando es debido a la férula o es atribuible al azar. En esta diapositiva podemos observar los resultados que se obtuvieron al correr el ejercicio en SPSS. La primera parte que se evalúa es la homogeneidad o no de las varianzas. Tenemos dos tipos de TED-Student, cuando las varianzas son homogéneas o cuando son heterogéneas. A esta prueba se le llama TED-Student de Welch. Ahora, ¿cómo evaluamos la homogeneidad de las varianzas? Se evalúa mediante la prueba de Levin. La hipótesis nula en esta prueba es que las varianzas son homogéneas y la hipótesis alterna que las varianzas son heterogéneas. Por lo tanto, si tenemos un valor de P mayor a 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula y por lo tanto asumimos que las varianzas son homogéneas. Los valores de P arriba de 0.05 asumen varianzas homogéneas. Entonces nos quedamos con la fila de arriba. Después, el siguiente paso es obtener el valor de t.
Acuérdense que la fórmula es diferencia de medias, 4.6, entre el error estándar de la diferencia, entre 1.7. Tenemos un valor de t que es 2.71 y esto corresponde a una prueba que es significativa. Ahora, tenemos aquí los grados de libertad. Para esta prueba se calculan tomando en cuenta la n menos 12. Entonces, teníamos 20 sujetos, menos 2, tenemos 18 grados de libertad. Ahorita les explico por qué esto es importante. Ahora, si bien el tamaño del efecto es de 4.6, es decir, que la nueva férula alcanza mejor fuerza, que tanto 4.6. Siempre tenemos que analizar el intervalo de confianza. El verdadero valor de esta diferencia va a estar ubicada con una precisión al 95% entre 1.05 y 8.2. Vamos a considerar, si tuviéramos solo los valores del intervalo de confianza, que esta prueba es significativa siempre y cuando no atraviese el cero. Es decir, si estamos analizando la nueva férula, para saber que funciona, pues todo el intervalo tiene que ser positivo. Ujú. Entonces, aquí vamos a encontrar con un 95% de precisión el verdadero valor entre 1 y 8.2. ¿Y por qué tenemos que calcular intervalo de confianza? Porque trabajamos con una muestra que es representativa de una población. Entonces, cuando es muy pequeño el tamaño de muestra, pues este intervalo de confianza es más grande. Y para tener certeza de cuál es el verdadero valor, pues calculamos el intervalo de confianza. Entonces, aquí el intervalo de confianza del tamaño del efecto es de 1.05 a 8.2 con un valor medio de 4.66. Ahora, si tuviéramos que consultar estas tablas de grados de libertad que vienen al final de los libros, necesitamos considerar los grados de libertad, que damos que son 18. Obtuvimos nosotros un valor de de T de 2.71. Entonces, nos vamos a 18 grados de libertad y buscamos esta aproximación a mi 2.7. Lo más cercano es este valor, entre 2.5 y 2.87. Tomamos el valor más cercano, pues aquí vamos a elegir 2.55. Esto quiere decir que el valor de P es cercano a 0.02. Vamos a considerar que una prueba es significativa cuando el valor de t esté por arriba del establecido para 0.05. Si el valor de es 2.1, vamos a considerar significativo todo lo que esté por arriba de este valor. Ujú. Ahora, ¿cómo se van a plasmar en un artículo los resultados de una TD Student? Vamos a ver otro ejemplo. Se coloca el nombre de su variable cuantitativa, se ponen las unidades de medición, se especifica cuáles son los dos grupos de comparación. En este caso, se está evaluando si hay diferencia entre el tiempo de sedentarismo en un grupo de niños con parálisis cerebral infantil y otro que no lo tiene. Entonces, lo primero que vamos a colocar es la desviación estándar, 47.5, perdón, la media 47.5, una desviación estándar de 4.9, para el otro grupo 43.9 con una desviación estándar de 4.7. Entonces, la diferencia en el tamaño del efecto es de 3.6, quiere decir que los niños con parálisis cerebral infantil tienen más tiempo de sedentarismo. ¿Qué tanto? 3.6 minutos. Si analizamos el intervalo de confianza, va de 0.7 hasta 7.1 minutos. Entonces, estos resultados no atraviesan el valor de no significancia. Por lo tanto, consideramos que el valor de P es significativo. El valor de T es 2.5. Todo lo que esté por arriba de 1.96 cuando se tenga un tamaño de muestra de más de 120 va a ser significativo. Entonces, ese sería el valor que ustedes tuvieran que aprenderse. Un valor de T por arriba de 1.96 es significativo. Entre más sea ese valor, pues más probable es que su resultado sea significativo. Ahora vamos a pasar a un ejemplo en SPSS. Lo primero que ustedes tienen que ubicar es su variable cuantitativa y su variable de agrupación. Entonces, en este ejemplo tenemos como variable cuantitativa la tasa de filtrado glomerular calculada con la fórmula seca de EPI. Y queremos evaluar si hay diferencia en la tasa de filtrado glomerular de acuerdo a la presencia o no
de comorbilidades. El primer paso siempre será analizar el tipo de distribución. Entonces, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, nos vamos a explorar y elegimos nuestra variable de interés, que es tasa de filtrado glomerular o CKDEP. Vamos a elegir en estadísticos los descriptivos y vamos a elegir en gráficos, histograma y gráfico de normalidad con prueba. Una vez que tenemos sus resultados de la prueba de normalidad, corresponde analizar la prueba, ya sea de Kolmogorov o Shapiro. Tenemos más de 30 participantes, por lo tanto vamos a elegir la prueba de Kolmogorov. El valor de P es de 0.20, no es significativo. Quedamos que una prueba que es no significativa asume normalidad. Si lo quieren corroborar, bueno, pues aquí podemos observar nuestro histograma de frecuencias. Si le dan clic aquí, ustedes lo pueden analizar. Es una curva que se ve simétrica, que la mayoría de los datos están alrededor de la media. La moda también coincide con la media. Ujú. Entonces, bueno, pues en este caso ya corroboramos la prueba de normalidad. Lo siguiente que tenemos que hacer es nuestra T de estudiante. Nos vamos a analizar, nos vamos a comparar medias y nos toca una T para muestras independientes. Vamos a elegir nuestra variable de tasa de filtrado glomerular y vamos a elegir nuestra variable de agrupación, que es la presencia o no de comorbilidades. Es importante saber cómo está codificada. Está primero como clínicamente sano, con 1 y 2 con comorbilidades. Aquí ustedes tienen que elegir qué información al construir la tabla quieren que aparezca primero, la tasa de filtrado glomerular de los sujetos sanos o de aquellos que tienen comorbilidades. Queremos que aparezca primero la información de aquellos que tienen comorbilidades. Entonces ponemos definir grupos. Queremos que primero aparezcan comorbilidades y después los sanos. Y le ponemos aceptar. Lo que podemos observar aquí es que en los sujetos que tienen comorbilidades, la media es 89.6. Mientras que en los sanos es 93.9. Si analizamos las desviaciones estándar, es de 18.5, 18.4. Las desviaciones estándar son muy parecidas, seguramente. La prueba de homogeneidad de las varianzas de Levin va a ser, eh, nos va a mostrar igualdad. Ujú. Entonces, bueno, pues analicemos la prueba de Levin. Lo que podemos analizar en la prueba de Levin es un valor de P por arriba de 0.05. Rechazamos o no la hipótesis nula, no la podemos rechazar y asumimos entonces que las varianzas son homogéneas. Nos quedamos con la fila de arriba. Después tenemos un valor de T de menos 4.8. ¿Esto qué quiere decir? El resultado está por arriba de 1.96. Por lo tanto, este resultado se va a considerar significativo. Entonces, vamos a desglosar los elementos de la fórmula. Entonces, la diferencia de medias es menos 4.3 entre el error estándar de la diferencia, que es 0.89. Entonces, esto nos da un valor de menos 4.8. ¿Por qué es negativo? Porque los pacientes con comorbilidades tienen menos tasa de filtrado glomerular. Entonces, si ustedes lo invirtieran, si primero pusieran la información de los sanos, pues el valor de T sería igualito, sería de 4.8, pero ahora sería positivo. Entonces, lo siguiente que tenemos que analizar es el intervalo de confianza de la diferencia de medias. Entonces, ya quedamos que los sujetos con comorbilidades tienen menos tasa de filtrado glomerular, que tanto menos 4.3, y este intervalo va desde menos 2.6 hasta menos 6.1. Estos resultados, este intervalo no atraviesa el cero, ambos intervalos son positivos, por lo que decimos que hay significancia estadística. Ahora, ¿cómo lo graficamos? Nos vamos a ir a gráficos, nos vamos a ir a barras de error simple. Vamos a elegir primero en variable la cuantitativa y en eje de categorías vamos a elegir nuestra variable cualitativa. Y lo que nos va a mostrar
Esta prueba o este gráfico es el, la diferencia de medias entre los grupos y el intervalo de confianza. Si estos intervalos no se tocan, la prueba es significativa, aunque ustedes no tengan manera de ver el valor de T. Ujú. Y bueno, pues esto fue la prueba de TED Student. Cualquier comentario, déjenlo en el video. Gracias.